Llevaba 3 días sin dormir. Cada mañana el camino a la escuela se sentía como atravesar una pesadilla. Las amenazas eran reales, el peligro se acercaba, y nadie vendría a ayudarla. Desesperada, hizo algo que ningún niño debería tener que hacer jamás. Se acercó al grupo de hombres más temido del pueblo y les pidió protección. Lo que sucedió después no solo cambió su vida. Expuso una oscuridad que todo el pueblo había estado ignorando. Y cuando 200 motociclistas vestidos de cuero aparecieron en aquella escuela primaria, los abusadores se dieron cuenta de que habían cometido un terrible error. Antes de adentrarnos en la historia de Emma, quiero saber, ¿desde dónde estás viendo esto? Deja tu ciudad y país en los comentarios ahora mismo. ¿Estás viendo desde tu sala en Texas, tu cocina en el Reino Unido, tu salón de descanso en Australia? Déjame saberlo, porque esta historia sobre coraje, comunidad y protección es universal. Cruza fronteras. Y quiero ver qué tan lejos llega el mensaje de Emma hoy. Muy bien, regresemos a donde todo comenzó. Emma Carter tenía 7 años. Solo 7. Le encantaban los dinosaurios. Coleccionaba calcomanías de cachorros y soñaba con convertirse en veterinaria algún día. Vivía con su mamá Sarah en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en la calle Maple, en Millbrook, un pueblo tranquilo donde todos se conocían, donde los vecinos saludaban desde sus porches y donde se suponía que nada malo debía pasar. Sarah trabajaba como enfermera en el Hospital General del Condado, haciendo turnos dobles la mayoría de las semanas, solo para mantener las luces encendidas y comida en la mesa. El dinero era escaso, pero su hogar estaba lleno de amor. Cada mañana, Sarah le trenzaba el cabello a Emma antes de la escuela. Cada noche, leían juntas antes de dormir. La risa de Emma llenaba ese pequeño apartamento. Era una niña feliz, una niña normal. Pero hace 3 semanas, todo cambió. Y lo que comenzó como burlas de patio escolar se convertiría en algo mucho más siniestro. Comenzó un martes a finales de septiembre. Emma caminaba hacia su salón de segundo grado cuando 3 niños mayores le bloquearon el paso en el pasillo. Tyler Morrison y su primo Jake eran de 5º grado, más grandes, más ruidosos, más crueles. El tercer niño, otro de 6º grado llamado Connor, solo se quedó ahí parado, riéndose. Tyler le tiró la mochila del hombro a Emma. Sus libros se esparcieron por el suelo. Cuando ella se agachó para recogerlos, Jake los pateó más lejos por el pasillo. Otros niños pasaban con la cabeza agachada fingiendo no ver. Los maestros ya estaban en sus aulas, puertas cerradas. «Mira a la bebé», se burló Tyler. «Vas a llorar. ¿Vas a correr con tu mami?» Emma no lloró. No entonces. Recogió sus libros con manos temblorosas y se alejó. Se dijo a sí misma que no era nada. Solo niños malvados siendo malvados. Se detendría. Pero no se detuvo. Al día siguiente, le quitaron su dinero del almuerzo. Al día siguiente de eso, la empujaron contra un casillero. Para el final de la primera semana, Tyler y Jake habían convertido a Emma en su blanco favorito. La esperaban en los pasillos. La seguían hasta el baño. Susurraban cosas crueles cuando los maestros no estaban mirando. «A nadie le gustas. Eres fea. Tu mamá es demasiado pobre para comprarte ropa de verdad». Emma comenzó a tomar rutas diferentes por la escuela, tratando de evitarlos. Pero la primaria Millbrook no era tan grande. No había dónde esconderse. En la segunda semana, el acoso se intensificó. Tyler comenzó a hacer tropezar a Emma en la cafetería. Ella cayó fuerte un día, su bandeja estrellándose contra el piso. La comida salpicó su camisa. Toda la cafetería estalló en risas. Emma corrió al baño y se quedó ahí hasta que terminó el periodo de almuerzo. Dejó de comer el almuerzo después de eso. Se escondía en la biblioteca en su lugar, fingiendo leer, con el estómago gruñendo. Jake comenzó a seguirla después de la escuela. Caminaba 6 metros detrás de ella, lo suficientemente cerca para que Emma supiera que estaba ahí, lo suficientemente lejos para que no pudiera probar que la estaba siguiendo. A veces Tyler estaba con él. Se reían y señalaban. Gritaban cosas.
Sabemos dónde vives, Emma. Mejor cuida tu espalda. Mañana será peor. Emma comenzó a tener pesadillas. Se despertaba gritando, enredada en sus sábanas. Su mamá corriendo a su habitación preguntando qué pasaba. Pero Emma no podía explicarlo. El miedo se sentía demasiado grande para las palabras. Las palabras. Dejó de jugar con sus animales de juguete. Dejó de dibujar. Dejó de sonreír. Emma Carter, la niña de 7 años que amaba a los dinosaurios y quería salvar animales, estaba desapareciendo dentro de sí misma. Estaba aprendiendo a ser invisible, a estar callada, a sobrevivir. Y la peor parte, Emma dejó de ser una niña. Pero Emma no sabía que estos niños mayores eran solo el comienzo. Alguien más la estaba observando. Alguien peligroso. Sara notó los cambios de inmediato. ¿Cómo no hacerlo? Su hija, su pequeña brillante, parlanchina y curiosa, se había quedado en silencio. Emma dejó de hablar en la cena, dejó de hacer preguntas, dejó de ser Emma. Luego vinieron las pesadillas. 2, a veces 3 veces por noche, Sara se despertaba con el sonido de su hija gritando. Corría a la habitación de Emma para encontrarla sentada en la cama, ojos abiertos de terror, hiperventilando. «Cariño, ¿qué pasa? Dile a mami qué pasa». Pero Emma solo sacudía la cabeza y lloraba. Sara comenzó a encontrar moretones en los brazos de Emma, sus rodillas. Una vez un feo raspón en su codo que Emma afirmó fue por caerse en el patio de recreo. Pero Sara había sido enfermera durante 12 años. Sabía la diferencia entre un accidente y algo más. Una mañana, Emma se negó a ir a la escuela. Se encerró en el baño, sollozando, rogándole a su mamá que no la obligara a ir. «Por favor, mami, por favor. No puedo volver allí, por favor». El corazón de Sara se hizo pedazos. Llamó al trabajo para reportarse enferma. Abrazó a su hija durante 1 hora hasta que el llanto se detuvo. Y tomó una decisión. Si alguna vez te has sentido impotente viendo sufrir a un niño, entiendes lo que Sara sintió después. Si esta historia te está llegando al corazón, déjamelo saber en los comentarios. Tu voz importa aquí. Porque Sara hizo lo que cualquier padre haría. Fue a la escuela. Exigió que protegieran a su hija. Y lo que le dijeron la perseguiría durante años. A la mañana siguiente, Sara marchó hacia la escuela primaria Lincoln con fuego en el pecho. Había tomado otro día libre del trabajo, un día que no podía darse el lujo de perder, pero nada importaba más que proteger a su hija. Solicitó una reunión inmediata con el director Hendricks. 20 minutos después, Sara estaba sentada en una oficina estrecha frente al director y la consejera escolar, la señora Patterson. La oficina olía a café rancio y papel de copias. Un reloj hacía tic-tac ruidosamente en la pared. Sara no perdió tiempo, les contó todo. Los incidentes en el pasillo, la humillación en la cafetería, las amenazas, el seguimiento, los moretones, las pesadillas. Su voz se quebró al describir cómo encontró a Emma sollozando en el baño, demasiado aterrorizada para ir a la escuela. «Mi hija está siendo aterrorizada», dijo Sara con las manos temblando. «Tyler Morrison y Jake Hendricks están haciendo de su vida un infierno. Necesitan hacer algo. Necesitan protegerla». El director Hendricks se recostó en su silla, su expresión indiferente, casi aburrida. «Señorita Carter», dijo lentamente, «entiendo que esté preocupada, pero por lo que he observado, estos son solo conflictos infantiles normales. Los niños se burlan unos de otros. Es parte de crecer». Sara lo miró fijamente, incapaz de creer lo que estaba escuchando. La consejera, la señora Patterson, intervino con una sonrisa compasiva que no alcanzó sus ojos. «Emma es una niña sensible», dijo amablemente. «Quizás está malinterpretando las bromas juguetonas como acoso. A veces los niños necesitan desarrollar una piel más gruesa, aprender a defenderse». «¿Defenderse?». La voz de Sara se elevó. «Tiene 7 años y está siendo atacada por niños del doble de su tamaño». El director Hendricks levantó la mano. «Señorita Carter, por favor, no seamos dramáticos. Los niños son niños. Así es como aprenden dinámicas sociales».
Si mimamos a Emma cada vez que alguien hiere sus sentimientos, no la estamos preparando para el mundo real. Dijeron que Emma era demasiado sensible, que los niños son niños, que necesitaba endurecerse. Sara salió de esa oficina temblando de rabia e incredulidad. Había venido buscando ayuda, buscando protección para su hija, y la desestimaron. Peor aún, culparon a Emma. Pero había algo que Sara no sabía. El director Hendricks tenía un secreto, y estaba a punto de poner a Emma en peligro aún mayor. Esa tarde, Sara fue al departamento de policía de Millbrook. Si la escuela no ayudaría, quizás la policía lo haría. El oficial Davis, un hombre de mediana edad con canas en las sienes, escuchó pacientemente mientras Sara presentaba su denuncia. Tomó notas, asintiendo ocasionalmente, su pluma raspando el papel. Así que estos niños mayores han estado acosando a su hija, resumió. Acoso verbal, algunos empujones, siguiéndola después de la escuela. Sí, dijo Sara, y me preocupa que esté escalando. Saben dónde vivimos. La están amenazando. El oficial Davis dejó su pluma y le dio una mirada compasiva. Señorita Carter, la escucho de verdad, pero legalmente hablando, no hay crimen aquí. Los niños se dicen cosas malas entre sí, empujan y forcejean. No es agradable, pero no es criminal. La están aterrorizando, insistió Sara. Entiendo que se sienta así, dijo el oficial Davis cuidadosamente. Pero no podemos arrestar a niños por conflictos de patio escolar. La escuela debería estar manejando esto a través de su proceso disciplinario. La escuela no hará nada, él suspiró. Mire, haré una nota en nuestro sistema. Si algo escala, si hay un asalto real, si las amenazas se vuelven específicas y creíbles, llámenos de inmediato. Pero ahora mismo mis manos están atadas. Estos son niños siendo niños. Llámenos si se pone serio. Niños siendo niños. La misma frase, el mismo desestimar. Sara salió de esa estación de policía sintiéndose más sola de lo que se había sentido en su vida. Las personas cuyo trabajo era proteger a los niños, educadores, autoridades, habían fallado a su hija, y la frustración, la impotencia, era asfixiante. Lo que Sara aún no entendía era algo que la psicóloga infantil doctora Elena Martínez ha pasado su carrera estudiando. Cuando las instituciones fallan en proteger a niños vulnerables, cuando los adultos desestiman su miedo como hipersensibilidad, no solo fallan en resolver el problema, lo empeoran. Les enseñan a los depredadores que pueden actuar con impunidad. Les enseñan a las víctimas que nadie las ayudará y crean las condiciones para la escalada. Porque los abusadores no se detienen cuando son ignorados, se vuelven más audaces. Esa noche Sara sentó a Emma para otra conversación. Necesitaba entender exactamente qué estaba pasando. Necesitaba detalles para descubrir qué hacer después. Cariño, dijo gentilmente sosteniendo las pequeñas manos de Emma. Necesito que me digas todo, cada cosa que estos niños han hecho, incluso las partes que dan miedo. Emma estuvo callada por un largo momento. Luego, en una voz tan pequeña que Sara tuvo que inclinarse para escucharla, Emma dijo algo que heló la sangre de Sara. Ya no son solo Tyler y Jake, mami. El corazón de Sara se detuvo. ¿Qué quieres decir? Hay un niño más grande, en un auto. ¿Qué niño más grande? ¿Qué auto? Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. No sé su nombre, pero es muy grande, como un adulto, y maneja un auto negro. Comenzó a seguirme a casa la semana pasada. Al principio pensé que solo estaba ahí, pero luego lo vi 3 días seguidos. ¿Y ayer qué, cariño? Ayer bajó la ventana y dijo que sabía dónde vivía. Dijo que me cuidara. Estaba sonriendo, mami, pero no era una sonrisa bonita. Sara sintió hielo extenderse por sus venas. Esto ya no era acoso escolar. Esto era un adolescente, o posiblemente un adulto, acosando a su hija de 7 años. Amenazándola, siguiéndola a casa. Su pequeña estaba siendo acechada. Y la escuela, la policía, no habían hecho nada. Le dijeron que no era lo suficientemente serio. Le dijeron que esperara hasta que algo peor sucediera. ¿Cuánto peor tenía que ponerse? Sara abrazó a Emma fuerte esa noche, su mente acelerada. Llamaría a la policía de nuevo mañana. Volvería a la escuela. Haría lo que fuera necesario. Pero Sara no tenía idea de que Emma estaba a punto de tomar el asunto en sus propias manos.
y su solución lo cambiaría todo. Porque a veces, cuando el sistema te falla, cuando los adultos que se supone deben protegerte dan la espalda, tienes que encontrar tu propia manera de sobrevivir. Tienes que encontrar tus propios protectores, incluso si solo tienes 7 años, incluso si los protectores que eliges aterrorizan a todos los demás. Si crees que ningún niño debería enfrentar esto solo, dale al botón de suscribir, porque esta historia está a punto de mostrarte cómo se ve la protección real. Emma no durmió durante 3 noches completas. Cada vez que cerraba los ojos veía ese auto negro. Veía la sonrisa del hombre, fría y depredadora. Escuchaba su voz. Sé dónde vives. En sus pesadillas el auto la seguía por calles interminables. A veces Tyler y Jake estaban en el asiento trasero riéndose. A veces las puertas del auto se abrían y manos se extendían hacia ella. Se despertaba jadeando, su pijama empapada de sudor, su pequeño corazón martillando contra sus costillas. En la tercera noche, Emma se despertó a las 2:00 de la mañana con un sonido que le revolvió el estómago. Su mamá estaba llorando. Sara pensó que Emma estaba dormida. Pensó que no podía escuchar a través de las delgadas paredes del apartamento. Pero Emma escuchó todo. No sé qué hacer, sollozó su mamá por teléfono hablando con la abuela de Emma. Nadie nos ayudará. La escuela no escuchará. La policía no escuchará. Y ahora hay algún adolescente amenazándola, siguiéndola, y no puedo protegerla. Tengo que trabajar. No puedo estar con ella cada segundo. ¿Qué pasa si algo sucede? ¿Qué pasa si la pierdo? Emma yació en su cama mirando el techo, escuchando a su madre desmoronarse, y algo cambió dentro de su mente de 7 años. Su mamá no podía protegerla. Los maestros no podían protegerla. La policía no podía protegerla. Nadie vendría a ayudar. Así que Emma tomó una decisión que ningún niño de 7 años debería tener que tomar. Iba a encontrar sus propios protectores. Y sabía exactamente dónde encontrarlos. 4 semanas antes, cuando la vida de Emma todavía era normal, Sara la había llevado a la cafetería de Rosie para desayunar. Era un regalo de sábado por la mañana. Panqueques con chispas de chocolate para Emma, café y huevos revueltos para mamá. Se sentaban en el gabinete de la esquina y hablaban sobre la semana de Emma, sobre sus amigos, sobre el libro que estaban leyendo juntas. Ese sábado en particular por la mañana, Emma los había notado de inmediato. Los motociclistas, 8 de ellos, tal vez 10, sentados en la larga barra que recorría la ventana frontal de la cafetería. Eran hombres enormes, chalecos de cuero estirados sobre hombros anchos, brazos cubiertos de tatuajes. Sus motocicletas resplandecían en el estacionamiento afuera, cromo y acero, poderosas y ruidosas. Emma nunca había visto personas como ellos antes. Parecían personajes de una película, peligrosos, intimidantes. Otros clientes les daban un amplio margen, evitando el contacto visual, hablando en voces susurradas. Pero Emma, curiosa como son los niños, los observó. Los observó cómo se reían juntos, risas profundas de barriga que llenaban la cafetería. Observó cómo el más grande, un hombre con barba gris y ojos amables, dejó una enorme propina para la mesera. Observó cómo sostuvieron la puerta abierta para una mujer anciana que luchaba con su andador. Cómo uno de ellos cargó sus bolsas del supermercado hasta su auto. Se veían aterradores, pero no actuaban de manera aterradora. Y Emma notó algo más. Todos les tenían miedo. Los otros clientes, incluso algunos de los adultos. La gente miraba a estos hombres y veía peligro. Esa mañana, Emma de 7 años tuvo un pensamiento. Si todos les tienen miedo, tal vez la gente mala también les tenga miedo. Era lógica infantil, simple, pura, y se había alojado en la mente de Emma. Ahora, 3 semanas dentro de su pesadilla, 3 noches sin dormir, escuchando llorar a su madre, Emma recordó a esos hombres. No sabía sus nombres. No sabía que eran Hells Angels. No sabía su reputación o su historia o nada sobre clubes de motociclistas. Solo sabía que se veían fuertes. Sabía que la gente les tenía miedo. Y sabía que nadie más iba a ayudarla. Martes por la mañana, 15 de octubre, 6:45 a.m. Emma escuchó a su madre abrir la ducha. Sara tenía el turno temprano en el hospital, de 7 a 7, y estaba corriendo tarde como siempre.
Emma tenía tal vez 10 minutos antes de que su mamá viniera a despertarla para la escuela. Emma no vaciló. Salió de la cama ya vestida. Había dormido con su ropa puesta. Planeando esto, agarró su mochila. Metió su dinosaurio de juguete favorito dentro para tener valor y se deslizó por la puerta principal mientras la ducha aún corría. El aire de la mañana estaba frío. El sol aún no había salido completamente. Solo una pálida luz gris extendiéndose por el cielo. Las calles de Millbrook estaban vacías excepto por unos pocos viajeros madrugadores pasando en auto. Emma comenzó a caminar. 4 cuadras. Eso era todo. 4 cuadras desde su apartamento hasta la cafetería de Rosie. Emma había caminado eso con su mamá docenas de veces, pero sola en la oscuridad del preamanecer. Esas 4 cuadras se sentían como 4 millas. Sus manos estaban temblando, no por el frío, por el miedo. ¿Qué pasa si dicen que no? ¿Qué pasa si se ríen de mí? ¿Qué pasa si son malos? ¿Qué pasa si mamá me atrapa antes de llegar? Pero una voz más fuerte respondió. ¿Qué pasa si dicen que sí? Emma pasó la tienda de abarrotes del señor Chin, todavía oscura y cerrada. Pasó la lavandería donde las máquinas zumbaban incluso a esta hora temprana. Pasó el lote vacío donde los niños jugaban baloncesto después de la escuela. Con cada paso, su determinación creció. Esta era su única oportunidad, su única idea. Si no funcionaba, no sabía qué haría, pero tenía que intentarlo, porque tener miedo de pedir ayuda no era nada comparado con tener miedo cada día. Miedo de ir a la escuela, miedo de caminar a casa, miedo de cerrar los ojos por la noche. Emma dobló la esquina hacia la calle principal. Y ahí estaba, la cafetería de Rosie. El letrero de neón parpadeando en la tenue luz de la mañana, y estacionadas afuera, justo como antes, una fila de motocicletas. 8 de ellas, cromo brillando, asientos de cuero resplandeciendo. Estaban aquí. Emma se quedó parada al otro lado de la calle de la cafetería por un minuto completo, congelada. A través de la ventana podía verlos, los mismos hombres de antes. El grande con la barba gris sentado en la barra, otros en un gabinete. Tazas de café, platos de desayuno. Normal, casi. Sus manos estaban temblando tan mal que tuvo que agarrar las correas de su mochila para estabilizarlas. Su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en su garganta. Cada instinto en su cuerpo de 7 años le gritaba que corriera, que fuera a casa, que se escondiera. Estos eran hombres adultos, hombres de aspecto aterrador, hombres a los que su madre le había dicho que nunca se acercara a extraños. Hombres que todos los demás evitaban. Pero Emma pensó en el puño de Tyler conectando con su hombro. Pensó en Jake siguiéndola a casa. Pensó en el auto negro. La sonrisa fría del hombre. Sé dónde vives. Pensó en su madre llorando, sintiéndose impotente y sola. Y Emma dio un paso adelante. Luego otro. Luego estaba cruzando la calle. Luego estaba caminando por el estacionamiento, serpenteando entre las motocicletas masivas que parecían elevarse sobre ella. Luego estaba empujando la puerta de la cafetería, la campanita sobre ella sonando. La conversación se detuvo, las cabezas giraron, los motociclistas la miraron. Esta niña diminuta con una chaqueta morada y una mochila de dinosaurios parada en la puerta a las 6:55 de la mañana. Sola. Las piernas de Emma se sentían como agua. Su boca estaba seca, pero caminó hacia adelante. 1 paso, 2 pasos, 3 pasos. Caminó directo hacia el hombre más grande y más intimidante que había visto en su vida, el de la barba gris y el chaleco de cuero cubierto de parches que no podía leer, el cuyos brazos eran más gruesos que todo el cuerpo de Emma. Jack Ironside Sullivan, presidente del capítulo de los Hells Angels de Millbrook, miró hacia abajo a esta pequeña niña parada frente a él, y vio las lágrimas en sus ojos, el temblor, el terror absoluto y el coraje absoluto, existiendo en el mismo cuerpo, pequeño. Emma lo miró hacia arriba, abrió su boca, y dijo las palabras que cambiarían todo. Lo que Emma dijo después detendría a estos hombres curtidos en batalla en seco, y cuando supieran por qué estaba preguntando, todo cambió. Emma miró hacia arriba al hombre masivo con la barba gris y dijo las palabras que había estado ensayando en su cabeza durante toda la caminata de 4 cuadras. Necesito que me acompañen a la escuela. La gente mala está tratando de...
Lastimar y nadie más me ayudará. La cafetería se quedó completamente en silencio. Las tazas de café se congelaron a medio camino hacia los labios. Los tenedores dejaron de moverse. Cada persona en la cafetería de Rosie escuchó a esta diminuta niña de 7 años pedirle protección a los hombres más temidos de Millbrook, Jack Sullivan, presidente del capítulo de los Hells Angels de Millbrook, 52 años, veterano del cuerpo de marines de 2 tours en Irak. Había visto mucho en su vida. Había visto combate. Había visto la muerte. Había visto a la humanidad en su peor momento y ocasionalmente en su mejor momento. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para la imagen de esta niña aterrorizada parada frente a él, temblando pero negándose a huir. Jack lentamente se bajó, agachándose para estar al nivel de los ojos de Emma. Su voz cuando habló fue gentil, suave, la voz de un hombre que entendía el miedo porque había pasado 20 años enseñando a jóvenes marines cómo enfrentarlo. «Cariño», dijo en voz baja, «¿dónde está tu mamá?» ¿Sabe que estás aquí? Emma sacudió la cabeza, lágrimas rodando por sus mejillas ahora que finalmente había dicho las palabras en voz alta. Está en casa preparándose para el trabajo. Ella trató de ayudarme, fue a la escuela, y dijeron que yo era demasiado sensible. Fue a la policía, y dijeron que eran solo niños siendo niños. Pero no son solo niños. Hay niños más grandes y me lastiman y me siguen. Y hay un hombre en un auto y sabe dónde vivo y tengo miedo y nadie me ayudará y no sé qué hacer. Todo salió desbordándose en un torrente sin aliento. 3 semanas de terror condensadas en 30 segundos. Y mientras Emma hablaba, el rostro de Jack Sullivan cambió. La confusión se derritió, reemplazada por algo más duro, algo protector, algo furioso. Detrás de él, Marcus Patterson, 1,93 metros, 12 años en Fuerzas Especiales del Ejército, conocido por todos como Ghost, se levantó de su gabinete, caminó y se arrodilló junto a Jack. Su marco masivo de alguna manera haciéndose más pequeño, menos amenazante mientras se dirigía a esta niña asustada. «Pequeña», dijo Marcus en su voz profunda y retumbante, «vamos a ayudarte, pero necesitamos que nos digas todo. ¿Puedes hacer eso? ¿Puedes contarnos sobre esta gente que te está lastimando?» Emma asintió y comenzó a hablar. Les contó sobre Tyler Morrison y su primo Jake, sobre los incidentes en el pasillo, la humillación en la cafetería, el dinero del almuerzo robado, los moretones. Les contó sobre ser seguida después de la escuela, sobre las amenazas, sobre las pesadillas, y luego les contó sobre el auto. «Es negro», dijo Emma, su voz bajando a un susurro, «y el chico que lo maneja es muy grande, como un adulto. Comenzó a seguirme la semana pasada, y hace 3 días bajó la ventana y dijo que sabía dónde vivía. Dijo que debería cuidarme. Mi mamá llamó a la policía, pero dijeron que todavía no había crimen». «¿Todavía?», repitió Jack apretando la mandíbula. «¿Dijeron todavía?». Emma asintió. «Este auto», dijo Marcus cuidadosamente. «¿Puedes describirlo más? ¿Qué tipo era?» «No conozco de autos», dijo Emma, «pero tenía una calcomanía en la ventana trasera, una calcomanía de fútbol de la preparatoria». Jack y Marcus intercambiaron una mirada. Entonces Jack hizo la pregunta de la que ya sabía la respuesta. «¿Viste la placa, cariño?». Emma recitó los números que había memorizado por puro instinto de supervivencia. Y cuando terminó, todo el cuerpo de Jack Sullivan se puso rígido, porque Jack sabía exactamente quién era Travis Morrison. Jack se levantó lentamente, sus rodillas crujiendo. Se volvió hacia los otros motociclistas en la cafetería. Hizo un gesto sutil con la cabeza. 3 de ellos inmediatamente se levantaron y lo siguieron a la esquina más alejada del restaurante. Fuera del alcance auditivo de Emma, formaron un círculo apretado, hablando en voces bajas y urgentes. «Travis Morrison», dijo Jack, y el nombre solo hizo que los otros motociclistas se tensaran. «¿El hijo de Robert Morrison?», preguntó Marcus. «¿El hijo del concejal?». «El mismo». 17 años. 3 denuncias formales presentadas contra él en los últimos 2 años. Acoso, asalto, acecho. 2 involucraron a chicas de la preparatoria. Una involucró a una mujer que trabajaba en el supermercado, pero nunca pegó nada. Papá lo hizo desaparecer todo. Usó su influencia. Amenazó con acciones legales. Sobornó a la gente. El chico sabe que es intocable.
Otro motociclista, Tony Chains Rodríguez, intervino. ¿Y el ángulo de la escuela? El director que desestimó a la madre. La expresión de Jack se oscureció. El director Hendricks, cuñado de Robert Morrison, casado con su hermana. Todo esto es una red familiar de protección. Esto no era solo acoso. Esta era una familia poderosa usando su posición para proteger a un depredador. Habían construido un sistema donde las denuncias desaparecían, donde las víctimas eran silenciadas, donde a un adolescente con impulsos peligrosos se le daba rienda suelta porque su padre tenía poder político. Y ese depredador acababa de cometer su mayor error. Había elegido como objetivo a una niña bajo protección de motociclistas. Porque Emma tal vez no sabía lo que estaba haciendo cuando entró a esa cafetería, pero acababa de hacer algo profundo. Había pedido ayuda a hombres que entendían exactamente lo que significaba proteger a los inocentes. Hombres que habían pasado sus carreras militares haciendo precisamente eso. Hombres que no tenían miedo de concejales o directores o sistemas corruptos. Si la corrupción como esta te hierve la sangre, comenta, no más protección para abusadores. Cada comentario ayuda a retroceder contra este tipo de abuso de poder. Jack sacó su teléfono celular. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla, sacando información que había estado vigilando durante meses. Aparecieron fotos. El concejal Robert Morrison estrechando manos en recaudaciones de fondos, cortando cintas en eventos comunitarios, sonriendo para las cámaras. Su hijo Travis parado junto a él en un juego de fútbol. Esa misma sonrisa fría que Emma había descrito. El director Hendricks en el fondo de varias fotos, parte del círculo familiar. He estado vigilando a Morrison por un tiempo, dijo Jack en voz baja. Sospeché que era corrupto, usando su posición para encubrir a su hijo, pero no tenía pruebas. No tenía víctimas dispuestas a presentarse porque sabían que el sistema estaba arreglado. Miró de nuevo a Emma, todavía parada junto al mostrador, recibiendo chocolate caliente de Rosie, la dueña de la cafetería. Hasta ahora. Marcus cruzó los brazos. Entonces, ¿cuál es el plan? Jack Sullivan había pasado 20 años en los Marines, había peleado guerras en desiertos a medio mundo de distancia, había liderado hombres en combate, tomado decisiones imposibles bajo fuego, aprendido cuándo negociar y cuándo traer fuerza abrumadora. Pero esto era personal. Esto era sobre una niña de 7 años que había sido fallada por cada autoridad adulta en su vida, que había estado tan desesperada que se había acercado a extraños y pedido ayuda porque no tenía a dónde más recurrir, y Jack estaba a punto de hacer una llamada telefónica que sacudiría todo este condado. Traigan a todos, dijo Jack, cada capítulo dentro de 3 estados, cada veterano que conozcamos, cada motociclista que haya usado un parche. Díganles que los necesitamos aquí a las 8:30 de esta mañana. Díganles por qué. Miró su reloj. 7:05, tenían menos de 90 minutos. Y que alguien llame a la madre de Emma. Probablemente está perdiendo la cabeza ahora mismo. Jack Sullivan salió al frío, aire de la mañana, y comenzó a hacer llamadas telefónicas. La primera llamada fue a Danny Ripper McNeil, presidente del capítulo de Pittsburgh, a 2 horas de distancia. Jack lo mantuvo simple. Niña de 7 años siendo acosada por el hijo de un concejal. La escuela no ayudará. La policía no ayudará. Ella vino a nosotros. La escoltaremos a la escuela a las 8:30. ¿Cuántos puedes traer? La respuesta de Danny fue inmediata. Traeremos 20. Dame 45 minutos. La segunda llamada fue al club de motociclistas veteranos en Harrisburg. La tercera a los Iron Riders en Filadelfia. La cuarta a un club independiente en Lancaster. Jack no explicó mucho. No necesitaba hacerlo. Cuando le dices a motociclistas que una niña necesita protección, que ha sido fallada por cada sistema destinado a mantenerla segura, que se acercó a extraños porque no tenía a nadie más, no obtienes preguntas, obtienes respuestas. Vamos para allá. Cuenten con nosotros. En camino. Dentro de la cafetería, Rosie había sentado a Emma en un gabinete de la esquina y le había traído chocolate caliente con malvaviscos extra. Los otros motociclistas mantuvieron su distancia, no queriendo abrumarla, pero observaban, protectores, alertas. Esta niña diminuta se había convertido en su responsabilidad en el momento en que pidió ayuda. A las 7:15,
Jack hizo otra llamada. ¿Está el celular de Sarah Carter? Sarah contestó al primer timbrazo, su voz frenética y sin aliento. ¿Hola? ¿Hola? ¿Han visto a una niña pequeña? De año, chaqueta morada. Señorita Carter, mi nombre es Jack Sullivan. Su hija está a salvo. Está conmigo en la cafetería de Rosie en la calle principal. Hubo un momento de silencio atónito. Luego, ¿quién es usted? ¿Por qué está mi hija con usted? Voy a llamar a la policía. Señora, interrumpió Jack gentilmente. Emma vino a nosotros. Caminó aquí sola esta mañana y pidió nuestra ayuda. Nos contó todo sobre el acoso, sobre Travis Morrison, sobre la escuela y la policía rechazándola. Y señora, vamos a ayudarla, pero la necesitamos aquí. ¿Puede venir a la cafetería? Sarah ya estaba agarrando sus llaves, ya corriendo hacia su auto. Estoy a 2 minutos. No la pierdan de vista. A las 7:30 de la mañana el plan estaba establecido. Mensajes de texto habían salido a docenas de capítulos a través de 3 estados. Árboles telefónicos activados. Listas de contactos de emergencia comprometidas. La palabra se extendió como fuego a través de la comunidad de motociclistas. Niña en peligro. Falla del sistema. Movilícense ahora. Para las 8:00, motociclistas estaban saliendo de todas partes. Desde Pittsburgh, 20 motociclistas encendieron sus motores y tomaron la autopista. Sus motocicletas rugiendo en formación. Desde Harrisburg, 15 veteranos en cuero se pusieron sus cascos y condujeron. Desde Filadelfia, una docena de miembros de un club de motociclistas completamente femenino llamaron a sus jefes. Dijeron que llegarían tarde al trabajo y apuntaron sus motos hacia Millbrook. Desde pueblos pequeños y grandes ciudades, desde salones de VFW y puestos de Legión Americana, desde garajes y entradas a lo largo de Pensilvania, motociclistas escucharon el llamado y lo respondieron. Vinieron porque uno de los suyos había hecho la solicitud. Vinieron porque una niña necesitaba protección. Vinieron porque cuando el sistema falla, la hermandad no lo hace. El auto de Sarah chirrió al entrar al estacionamiento de la cafetería a las 7:22. Irrumpió por la puerta, con los ojos desorbitados y aterrorizada, e inmediatamente vio a Emma en el gabinete de la esquina. El reencuentro fue instantáneo y emocional. Sarah envolvió a su hija en sus brazos, abrazándola tan fuerte que Emma chilló. «No vuelvas a hacer eso nunca, nunca», sollozó Sarah. «Pensé que te había pasado algo. Pensé que...» No pudo terminar la frase. «Lo siento, mami», susurró Emma, pero necesitaba ayuda. Sarah miró hacia arriba entonces, realmente viendo a los motociclistas por primera vez. 8 hombres masivos en chalecos de cuero cubiertos de tatuajes y parches, observando a esta madre e hija con una gentileza sorprendente. Su primer instinto fue miedo. Estos eran exactamente el tipo de hombres que le había enseñado a Emma a evitar. Pero luego vio sus rostros, la preocupación, la protección, la manera en que se posicionaban entre Emma y la puerta, instintivamente guardándola. Jack se acercó lentamente, manteniendo sus movimientos no amenazantes. Extendió su mano. «Señorita Carter, soy Jack Sullivan. Serví 20 años en el cuerpo de marines. Estos hombres son mis hermanos. La mayoría de ellos son veteranos también. Su hija es una de las personas más valientes que he conocido. Se acercó a completos extraños y pidió ayuda porque cada adulto en autoridad le falló. Eso requiere coraje que la mayoría de los hombres adultos no tienen». Hizo una pausa dejando que eso se asimilara. «Señora, su hija es una de las personas más valientes que he conocido. Y vamos a asegurarnos de que nunca tenga que ser tan valiente de nuevo». Sarah miró a este hombre, este extraño intimidante vestido de cuero, y vio algo que no había visto en semanas. Vio a alguien que le creía, a alguien que entendía el peligro, alguien que estaba listo para hacer algo al respecto. Se derrumbó completamente. Semanas de frustración, miedo e impotencia salieron en sollozos jadeantes. Jack le pasó una servilleta y esperó pacientemente mientras ella se recomponía. «¿Realmente la ayudarán?», preguntó finalmente Sarah. «Señora», dijo Marcus desde el otro lado de la cafetería, «no solo vamos a ayudarla, vamos a asegurarnos de que todos en este pueblo sepan que está protegida. Nadie la tocará, nadie la amenazará, y Travis Morrison está a punto de aprender lo que pasa cuando eliges como objetivo a la niña equivocada». Por primera vez en semanas,
Sara sintió esperanza. Esperanza real y genuina. No el tipo desesperado y aferrado, sino la certeza sólida de que su hija estaría a salvo. Pero la esperanza no era suficiente. Jack estaba a punto de enviar un mensaje tan fuerte, tan innegable, que cada depredador en ese pueblo lo escucharía. Y comenzaría en exactamente 15 minutos. Porque a las 7:45 la primera ola de motocicletas llegó. 5 motos rodaron al estacionamiento de la cafetería. Luego 8 más. Luego una docena. Para las 8:00, la calle frente a la cafetería de Rosie estaba bordeada de motocicletas. Cromo y acero brillando bajo el sol de la mañana. Banderas estadounidenses montadas en varias motos, ondeando en la brisa. El rugido de los motores resonaba en los edificios. Cuenta motos. Luego 70. Luego 100. Seguían llegando. Veteranos en cuero. Abuelos de barba gris que habían servido en Vietnam. Hombres de mediana edad que habían peleado en la tormenta del desierto. Motociclistas más jóvenes que habían hecho tours en Irak y Afganistán. Mujeres motociclistas, madres y abuelas ellas mismas, que entendían lo que significaba proteger a los niños. Familias enteras en motos. Padres con sus hijos adolescentes montando a su lado aprendiendo lo que significaba defender a los vulnerables. Vinieron de 3 estados. Dejaron trabajos. Pidieron favores. Cancelaron planes. Rompieron límites de velocidad para llegar a tiempo. Porque una niña de 7 años había pedido ayuda, y los motociclistas responden a ese llamado. No se trata de parches o clubes o rivalidades, se trata del código. Proteges a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Defiendes a los inocentes. No dejas que los depredadores ganen. Para las 8:15, la multitud había crecido tanto que la policía tuvo que redirigir el tráfico. El oficial Davis, el mismo policía que le dijo a Sara que no había nada que pudiera hacer, estaba parado en la acera, mirando con incredulidad la asamblea formándose frente a él. Jack caminó a través de las filas de motocicletas, saludando a motociclistas, estrechando manos, explicando la situación en oraciones breves y cortadas. Cada motociclista con el que habló tuvo la misma reacción, mandíbula apretada, ojos endureciéndose, un asentimiento de comprensión. Esto ahora era personal para todos ellos. Dentro de la cafetería, Emma presionó su cara contra la ventana, observando con asombro cómo el estacionamiento se transformaba en un mar de cuero y cromo. Había pedido ayuda a 8 hombres. Había conseguido 200. A las 8:25, Jack reunió a todos 200 motociclistas en formación, motores en ralentí, listos para rodar. Dio instrucciones finales, posiciones de formación, límites de velocidad, expectativas de comportamiento. Esto no era una demostración de fuerza, era una promesa de protección. A las 8:30 am, 200 motocicletas rodaron hacia la escuela primaria Lincoln. El sonido era ensordecedor, un rugido sostenido que resonaba a través de las tranquilas calles de Millbrook. Las ventanas vibraban, las alarmas de autos se activaban. Cada persona dentro de 6 cuadras detuvo lo que estaba haciendo y se volvió hacia el sonido. Y nadie, ni los abusadores, ni Travis Morrison, ni siquiera el director, estaba listo para lo que estaba a punto de suceder. Emma estaba parada en el estacionamiento de la cafetería de Rosie, sosteniendo la mano de su madre, mirando fijamente el mar de motocicletas y motociclistas vestidos de cuero que la rodeaban. Sara apretó la mano de su hija, todavía procesando lo que estaba a punto de suceder. 200 motociclistas estaban a punto de escoltar a su hija de 7 años a la escuela. Jack Sullivan se acercó a ellas, llevando algo pequeño en sus manos. Se arrodilló frente a Emma, su rostro curtido gentil. «Emma», dijo, «antes de irnos, quiero darte algo». Levantó un chaleco de cuero diminuto, de tamaño infantil, claramente hecho para alguien mucho más pequeño que los hombres masivos que las rodeaban. En la espalda, bellamente bordadas, estaban las palabras «protegida por ángeles». «Este chaleco significa algo», continuó Jack. «Significa que eres parte de nuestra familia ahora. Significa que nadie te lastima sin responder ante todos nosotros. Significa que nunca más estarás sola. ¿Te gustaría usarlo?» Emma asintió, incapaz de hablar. Jack la ayudó a ponerse el chaleco sobre su chaqueta morada. Le quedaba perfecto. Sara tuvo que voltear.
lágrimas rodando por su rostro, abrumada por la bondad de estos extraños que se habían convertido en protectores. «Muy bien, pequeña», dijo Jack, levantándose. «Vas a montar conmigo. Tu mamá nos seguirá en su auto, ¿de acuerdo? Te prometo que te mantendré a salvo». Emma miró la motocicleta masiva, luego los ojos amables de Jack, luego de regreso a su madre. Sarah asintió dando permiso, aunque cada instinto maternal gritaba que esto era peligroso. Pero de alguna manera sabía con absoluta certeza, que su hija nunca había estado más segura en su vida. Jack levantó a Emma en la motocicleta, acomodándola frente a él, donde podía mantener ambos brazos alrededor de ella mientras controlaba la moto. Marcus Patterson posicionó su motocicleta directamente a su izquierda. Otra motociclista, una mujer llamada Linda Steele Martínez, se colocó a su derecha. En segundos, 200 motocicletas formaron un convoy alrededor de ellas, con Emma y Jack en el centro absoluto. Una formación protectora que haría sentir orgulloso al servicio secreto. Los motores rugieron a la vida al unísono, un sonido tan poderoso que vibró a través de todo el cuerpo de Emma. Y entonces, por primera vez en 3 semanas, Emma sonrió. Una sonrisa real, genuina, de 7 años de puro asombro y alivio. El convoy comenzó a rodar. El sonido era ensordecedor. La vista era inolvidable. Y para Emma, sentada en esa motocicleta rodeada de 200 guardianes, se sentía como estar protegida por un ejército de ángeles guardianes, porque eso era exactamente lo que eran. Se movieron lentamente a través de las calles de Millbrook, manteniendo una formación perfecta. El tráfico se detuvo. Los peatones se pararon en las aceras, bocas abiertas, observando esta procesión sin precedentes. Algunas personas sacaron sus teléfonos, grabando. Otros simplemente se pararon con asombro. El retumbar de 200 motores Harley Davidson resonó en los edificios, anunciando su llegada cuadras antes de que aparecieran. Sarah los siguió en su auto, las lágrimas todavía corriendo, su corazón tan lleno que dolía. Observó a su hija aterrorizada y traumatizada, sentada erguida en esa motocicleta, ya no encorvada y asustada. Emma estaba saludando a la gente en las aceras, estaba sonriendo. Estaba siendo una niña de nuevo. A las 8:45 a.m., el convoy giró en la calle Willow y la escuela primaria Lincoln apareció a la vista. La escena en la escuela era caos. Los padres estaban en medio de la rutina habitual de dejar a los niños por la mañana, besando a los niños para despedirse, recordándoles sobre las recogidas después de la escuela, charlando con otros padres. Entonces lo escucharon, ese inconfundible rugido de motores de motocicleta creciendo más fuerte, acercándose. Las conversaciones se detuvieron a mitad de frase. Los padres se congelaron. Los niños presionaron sus caras contra las ventanas de los autos. Todos se volvieron hacia el sonido. Y entonces aparecieron 200 motocicletas rodaron a la vista, moviéndose en perfecta formación. Banderas estadounidenses ondeando en el viento, cromo brillando bajo la luz del sol matutina. En el centro de este convoy masivo estaba una niña diminuta con una chaqueta morada y un chaleco de cuero, de tamaño infantil, sentada en una motocicleta con un hombre de barba gris que parecía que podía luchar con osos. Las mandíbulas cayeron. Los padres agarraron sus teléfonos. Los niños señalaron y gritaron con emoción. Los maestros salieron corriendo del edificio, atraídos por la conmoción. El patio de recreo, donde los niños esperaban la campana de la mañana, estalló en charla asombrada. El director Hendricks emergió de la entrada principal, su rostro pasando de confundido a pálido a absolutamente sin sangre, cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Reconoció a Emma inmediatamente y entendió en ese instante que su carrera había terminado. Las motocicletas formaron un perímetro protector alrededor de toda la escuela. No estacionaron al azar. Esto era precisión militar. Crearon un muro de acero y cuero, una barrera que decía sin palabras: esta niña está protegida. Esta escuela está siendo vigilada. Y si han sido cómplices en lastimar niños, su tiempo se acabó. Jack llevó su motocicleta a detenerse directamente frente a la entrada de la escuela. Ayudó a Emma a bajar cuidadosamente, asegurándose de que sus pies estuvieran firmes en el suelo. Marcus y Linda la flanquearon inmediatamente. Sarah estacionó y corrió, uniéndose a su hija.
200 motocicletas formaron un muro protector alrededor de esa escuela, y cuando Emma se bajó de esa moto y caminó hacia la entrada, cada niño, cada padre, cada maestro vio exactamente lo que estaba sucediendo. La niña más vulnerable en esa escuela era ahora la más protegida. Los estudiantes en el patio de recreo estallaron en vítores. Los niños pequeños saltaban arriba y abajo, señalando a Emma, hablando emocionados sobre las motocicletas. Los niños mayores se quedaron atónitos, de repente entendiendo que la tranquila estudiante de segundo grado que habían visto siendo molestada, acababa de llegar con un ejército. Emma caminó hacia la entrada de la escuela, su madre de un lado, Jack Sullivan del otro, Marcus Patterson y Linda Martínez flanqueándolas como guardaespaldas. Otros motociclistas formaron un corredor, creando un camino de protección. Emma no caminó con la cabeza agachada esta vez, no trató de ser invisible. Caminó con la barbilla en alto, su pequeña mano agarrando la masiva de Jack, protegida y orgullosa. Pero no todos estaban celebrando. En el extremo más alejado del patio de recreo, cerca de las canchas de baloncesto, Tyler Morrison y su primo Jake estaban congelados. Sus rostros se habían puesto blancos, sus bocas colgaban abiertas, porque caminando directamente hacia ellos, habiendo depositado a Emma a salvo en las puertas de la escuela, estaba Marcus Ghost Patterson, 1,93 metros, 113 kilos de puro músculo, y los estaba mirando directamente. Marcus caminó lentamente a través del patio de recreo. Los niños se apartaron como el mar rojo. Otros motociclistas se habían posicionado estratégicamente, asegurando que no hubiera ruta de escape. Tyler y Jake tenían 12 y 11 años, respectivamente, grandes para sus edades, acostumbrados a ser los intimidantes, pero ahora mismo se veían como los niños que realmente eran, niños asustados. Marcus se detuvo directamente frente a Tyler. Miró hacia abajo a este chico que había pasado semanas aterrorizando a una niña de 7 años. Marcus se agachó lentamente, poniéndose al nivel de los ojos de Tyler. Habló en una voz tan baja que solo Tyler y Jake podían escucharlo. Las palabras fueron cuidadosamente elegidas, sin amenazas, nada que pudiera llamarse asalto o intimidación legalmente. Pero el mensaje fue cristalino. Lo que Marcus dijo hizo que Tyler Morrison comenzara a llorar. Ahí mismo en el patio de recreo frente a todos, el abusador de la escuela se derrumbó en lágrimas. Jake ya había comenzado a retroceder, tropezando con sus propios pies en su prisa por escapar. Marcus se levantó, les dio a ambos chicos una última mirada y caminó de regreso hacia la entrada de la escuela. Su trabajo estaba hecho. Lo que Marcus dijo perseguiría a Tyler durante años, pero ese no era el mensaje real. El mensaje real estaba a punto de ser entregado a alguien mucho más peligroso. Porque al otro lado de la calle de la primaria Lincoln, estacionado en el lote de una oficina de seguro cerrada, estaba sentado un auto negro con una calcomanía de fútbol de la preparatoria en la ventana trasera. Travis Morrison, 17 años, había estado observando. Había planeado seguir a Emma de nuevo, tal vez escalar sus amenazas, continuar su patrón de aterrorizar objetivos vulnerables. Siempre había funcionado antes. Papá siempre hacía desaparecer los problemas. Pero cuando Travis vio las motocicletas, cuando vio a 200 motociclistas rodeando la escuela, cuando se dio cuenta de que este no iba a ser un día normal, encendió su motor. Hora de irse, hora de desaparecer y dejar que esto se calmara como todo lo demás. Puso el auto en reversa. Fue entonces cuando 5 motocicletas entraron al estacionamiento detrás de él, bloqueando su salida. No agresivamente, no a alta velocidad, solo ahí, deliberadamente posicionadas para que Travis no pudiera mover su auto ni un centímetro. Las manos de Travis se apretaron en el volante. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Miró en su espejo retrovisor y los vio desmontando, caminando hacia su auto con certeza pausada. Jack Sullivan se acercó a la ventana del lado del conductor. No tocó. No necesitaba hacerlo. Travis bajó la ventana. ¿Qué más podía hacer? Jack se inclinó, apoyando un antebrazo masivo en la puerta del auto. Miró a Travis Morrison directamente a los ojos. Este adolescente que había estado acosando a una niña de 7 años, que había estado usando la posición de su padre para actuar con impunidad,
que nunca había enfrentado consecuencias reales en toda su vida privilegiada. La voz de Jack cuando habló fue calmada, casi conversacional, pero había acero debajo, frío y absoluto. Travis Morrison, dijo Jack. Sé quién eres. Sé quién es tu padre. Sé lo que le has estado haciendo a esa niña. Y esto es lo que va a pasar ahora. Si alguna vez te acercas a menos de 100 metros de esa niña otra vez, no estarás tratando con la policía. Estarás tratando con nosotros. Y nosotros no olvidamos. No perdonamos. Protegemos a los nuestros. Ella es una de los nuestros ahora. ¿Entiendes? Travis asintió frenéticamente, incapaz de hablar, su rostro drenado de todo color. Eso vale para cualquier niño en este pueblo, agregó Marcus desde detrás de Jack. Tienes un problema con gente vulnerable. Eso termina hoy. Te estaremos vigilando, Travis, cada día, donde quiera que vayas. Un movimiento en falso, una insinuación de que estás apuntando a alguien que no puede defenderse, y lo sabremos, y vendremos a buscarte. Los 5 motociclistas retrocedieron dejando que el auto de Travis se moviera. No esperó. En el momento en que el camino estuvo despejado, Travis Morrison salió disparado de ese estacionamiento como si el diablo mismo lo persiguiera. De cierta manera, cientos diablos lo hacían. Travis estaba asustado, pero Jack sabía que el miedo no era suficiente, porque el padre de Travis, el concejal del condado Robert Morrison, todavía tenía poder, y estaba a punto de usarlo. Pero lo que el concejal Morrison no sabía era que Jack ya había hecho otra llamada, a alguien a quien Morrison no podía intimidar. A las 9:30 de la mañana llegaron los equipos de noticias locales, Canal 7 Noticias, Canal 3, incluso un equipo del afiliado de Pittsburgh. Jack los había llamado a todos a las 7:45, justo después de organizar la escolta. Les había dado un mensaje simple. Historia de protección infantil en la primaria Lincoln. 30 AM. Traigan cámaras. Los reporteros se instalaron rápidamente, entrevistando a padres que todavía permanecían en el estacionamiento de la escuela, procesando lo que acababan de presenciar. Y una vez que las cámaras estaban rodando, una vez que los padres se dieron cuenta de que alguien finalmente estaba prestando atención, las compuertas se abrieron. Una madre llamada Jennifer Hayes habló primero, su voz temblando de emoción. Mi hijo ha sido acosado en esta escuela durante 2 años. Presenté queja tras queja. Nunca pasa nada. Los niños Morrison hacen lo que quieren y el director no hace nada. Otro padre, David Chun, dio un paso adelante. Mi hija fue empujada por las escaleras el mes pasado por Jake Morrison. Tenía moretones por todo el cuerpo. Fui con el director Hendricks y me dijo que fue un accidente. ¿Un accidente? Mi hija está aterrorizada de venir a la escuela. Más padres se unieron, historia tras historia, patrón tras patrón. Los niños Morrison, Tyler y Jake, con su hermano mayor Travis respaldándolos, habían estado aterrorizando niños durante años, y cada vez que los padres se quejaban, el director Hendricks lo desestimaba. Ponía excusas, protegía a los chicos, porque protegerlos significaba proteger la carrera política de su cuñado. Lo que comenzó como la súplica desesperada de una niña, se convirtió en un ajuste de cuentas comunitario. El silencio se rompió, la verdad estaba saliendo a borbotones. Años de quejas suprimidas, víctimas ignoradas y falla institucional, se estaban derramando al aire libre, capturados en cámara, llegando a miles de espectadores a través de Pensilvania. Pero la verdadera bomba estaba a punto de estallar. Porque Jack también había llamado a alguien más. Alguien que había estado investigando a la familia. Morrison durante meses. A las 9:55 AM, un sedán negro sin distintivos se detuvo en la primaria Lincoln. Una mujer con un traje oscuro salió llevando una placa y un maletín. Agente especial Victoria Chun. FBI Jack caminó para saludarla, estrechando su mano como una vieja amiga, porque eran viejos amigos. Habían servido juntos en los Marines hace 15 años, antes de que Victoria se uniera a la oficina, y Jack regresara a Millbrook. Jack, dijo, cuando llamaste esta mañana pensé que estabas exagerando. Nunca exagero, respondió Jack. Tú sabes eso. Victoria había estado investigando al concejal Robert Morrison durante 8 meses. Corrupción política, soborno, uso de su posición para obstruir la justicia.
Pero el caso que realmente había captado su atención era el patrón de quejas contra su hijo Travis, quejas que misteriosamente desaparecían, testigos que de repente se negaban a cooperar, evidencia que se desvanecía de los registros policiales. Travis Morrison había estado apuntando a niños vulnerables durante años, niños de familias pobres, niños cuyos padres no tenían los recursos o conexiones para luchar, niños que podían ser silenciados. Emma Carter se suponía que sería otra víctima silenciosa, otra queja que desaparecería, otra familia que se rendiría porque el sistema estaba arreglado contra ellos. Pero Emma no se había quedado en silencio. Había pedido ayuda a personas que no podían ser intimidadas ni compradas, y ahora, con 200 testigos, con cámaras de noticias rodando, con una comunidad finalmente hablando, Victoria Chun tenía todo lo que necesitaba. El acoso de Travis a Emma, explicó Victoria a Jack, parados justo fuera del rango de las cámaras de noticias, es parte de un patrón. Hemos identificado a otras 7 víctimas en los últimos 3 años, todas niños de familias vulnerables. Todas las quejas desestimadas por el director Hendricks o el departamento de policía local, ambos con conexiones directas al concejal Morrison. ¿Y Hendricks?, preguntó Jack. Obstrucción de la justicia. Es el cuñado de Morrison, y ha estado sistemáticamente desestimando quejas contra los niños Morrison para proteger sus conexiones políticas. Eso es un crimen federal cuando involucra intimidación de testigos y corrupción de instituciones públicas. El FBI había estado construyendo un caso, solo necesitaban víctimas dispuestas a hablar, y ahora tenían a toda una comunidad lista para testificar. Si crees que el poder no debería proteger a los depredadores, dale al botón de me gusta. Tu participación demuestra que a la gente le importa más la justicia que la política. Al mediodía, Travis Morrison fue arrestado. 2 agentes del FBI lo recogieron en su casa mientras todavía estaba temblando por su encuentro con los motociclistas. Los cargos fueron extensos: acoso, acoso de menores, amenazas criminales, intimidación. Los abogados de su padre inmediatamente comenzaron a hacer llamadas, mover hilos, tratando de hacer que desapareciera como siempre lo habían hecho. Pero esta vez fue diferente. Esta vez había 200 testigos. Esta vez había cámaras de noticias. Esta vez el FBI estaba involucrado, no solo la policía local que le debía favores al concejal Morrison. El director Hendricks fue suspendido pendiente de investigación. La junta escolar, de repente consciente de que los equipos de noticias estaban acampados fuera de sus oficinas, emitió una declaración prometiendo una revisión exhaustiva de todas las quejas de acoso y procedimientos disciplinarios. Era muy poco, muy tarde, pero era un comienzo. El concejal Robert Morrison dio una conferencia de prensa esa tarde, parado frente al edificio de su oficina con su abogado a su lado. Negó todo, llamó a las acusaciones ataques políticamente motivados, afirmó que su hijo estaba siendo atacado debido a su propia posición, amenazó con demandas contra cualquiera que difundiera mentiras difamatorias. Pero era demasiado tarde. Los motociclistas habían hecho lo que el sistema no haría. Le habían dado a las víctimas una voz, y esa voz estaba rugiendo. Los padres se estaban organizando, las estaciones de noticias estaban investigando, el FBI estaba construyendo su caso, y lo más importante, los niños que habían sido aterrorizados hasta el silencio, finalmente estaban hablando, sabiendo que alguien escucharía. Emma finalmente estaba a salvo. Caminó hacia la primaria Lincoln esa mañana, rodeada de protección, y saldría de la misma manera. Jack había asignado personalmente escoltas rotativas. Los motociclistas estarían presentes en la escuela cada mañana y tarde durante el tiempo que fuera necesario. Otros niños que habían sido acosados también pidieron escoltas, y los motociclistas dijeron que sí. En días, la primaria Lincoln se convirtió en la escuela más segura del estado. Pero la historia apenas estaba comenzando a extenderse. Para esa noche, la historia de Emma estaba en las noticias nacionales. Para la mañana siguiente, se había vuelto viral en las redes sociales. En 48 horas, capítulos de los Hells Angels en todo el país estaban comenzando sus propios programas de escolta de protección infantil, y lo que sucedió durante las siguientes 2 semanas demostraría que un pequeño acto de coraje puede cambiarlo todo.
A la mañana siguiente, los motociclistas estaban ahí de nuevo, y la mañana después de esa, y la siguiente. Durante 2 semanas completas, la pequeña Emma Carter fue escoltada a la escuela por un muro rotativo de cromo y cuero. Nunca menos de 20 motociclistas, a veces 50. Y cada mañana, sin falta, Jack Sullivan estaba ahí. 7:45 en punto. Casco en mano. Una sonrisa para Emma y una promesa silenciosa en sus ojos. Estás a salvo ahora. Pero en el día 3, algo inesperado sucedió. Un tímido estudiante de 4º grado llamado Marcus, pequeño para su edad, lentes demasiado grandes para su cara, un ojo morado desvaneciéndose, se acercó a Jack. «Señor, ¿alguien podría tal vez caminar conmigo también?», preguntó. «Hay unos chicos que me esperan detrás del gimnasio». Jack se agachó, encontró sus ojos. «¿Cómo te llamas, hijo?». Marcus Chun. Jack asintió. «Muy bien, Marcus Chun. Mañana por la mañana nos encuentras aquí a las 8:30 y nadie te va a molestar de nuevo». Al día siguiente, Marcus tuvo su propia escolta. 2 motociclistas caminándolo a clase, pasando el gimnasio donde sus abusadores solían esperar. Esos chicos miraron a los hombres junto a Marcus y desaparecieron. Para el final de la semana, 12 niños tenían escoltas, niños que habían sufrido en silencio, finalmente hablando. Cada vez que un nuevo nombre se presentaba, los motociclistas decían que sí. La primaria Lincoln se convirtió en la escuela más segura del estado, no por cámaras o guardias de seguridad, sino por comunidad. Y Emma, ella estaba volviendo a la vida. En días estaba durmiendo toda la noche. Para el final de la semana, tenía una nueva amiga en el almuerzo, una niña pequeña que también amaba los dinosaurios. Emma estaba riendo de nuevo, comiendo, jugando, siendo, de 7 años, la niña aterrorizada que había entrado a esa cafetería 2 semanas antes se había ido. En su lugar estaba una niña pequeña con sol en los ojos. Cuando las noticias locales regresaron, le preguntaron a su madre Sara qué había cambiado. La voz de Sara se quebró al responder. «Me devolvieron a mi hija. Estos hombres que todos decían temer, protegieron su corazón, no solo su cuerpo, le devolvieron su infancia». Emma comenzó a dibujar de nuevo. Bocetos de crayón de motocicletas y hombres grandes en chalecos. Uno la mostraba tomada de la mano con Jack. En la parte superior, con letras torcidas de 7 años, decía, «Yo y Papá Oso». Así es como lo llamaba ahora. Papá Oso y Jack, el marín que había visto la guerra, se le aguaban los ojos cada vez que lo escuchaba. Algo más comenzó a cambiar también. Los padres, inspirados por los motociclistas, comenzaron a caminar a los niños a la escuela juntos, vecinos protegiendo vecinos, el espíritu de comunidad extendiéndose más amplio que el sonido de cualquier motor Harley. Mientras tanto, la justicia avanzaba. Travis Morrison, el abusador que comenzó todo, se declaró culpable. Libertad condicional, terapia, servicio comunitario y un registro de por vida. Su padre, el poderoso concejal que trató de protegerlo, perdió su reelección por 37 puntos. El pueblo había hablado. Nadie está por encima de la responsabilidad. La junta escolar revisó todo. Nuevas reglas antiacoso. Sistemas de reporte reales. Consecuencias reales. El sistema no cambió porque quisiera. Cambió porque tenía que hacerlo. Y a través de todo, la visión de Millbrook sobre los motociclistas se transformó. Los hombres que una vez fueron temidos ahora eran celebrados. Los negocios patrocinaban paseos comunitarios. La cafetería de Rosie organizó una recaudación de fondos de motos y barbacoa. El WFW se asoció con los Hells Angels para mentoría juvenil. El pueblo, que una vez cruzaba la calle para evitarlos, ahora cruzaba la calle para agradecerles. Pero la historia no se quedó en Millbrook. El video de 200 motociclistas rodeando la primaria Lincoln se volvió viral. 8 millones de vistas en una semana. Otros capítulos tomaron nota. Oakland comenzó su propio programa de paso seguro. Luego Phoenix. Luego Atlanta. Luego Chicago. En 6 meses, escoltas de motociclistas estaban sucediendo en 43 estados. Lo que comenzó con una niña pequeña asustada se había convertido en un movimiento nacional. 4 meses después, Millbrook celebró una ceremonia en la plaza del pueblo.
El alcalde le entregó a Jack Sullivan la llave de la ciudad. Pero Jack sonrió, miró hacia abajo a Emma, y dijo, «Esto te pertenece a ti, pequeña. Tú eres la persona más valiente aquí. Tú comenzaste esto». Le entregó la llave. Emma la agarró con ambas manos, ojos brillantes, sonrisa pura. Una semana después, en una asamblea escolar, ella se paró en el micrófono, tan pequeña que tuvieron que bajar el atril. «Mi nombre es Emma Carter», dijo. «Una vez tuve miedo, pero aprendí algo. Tener miedo no significa que eres débil. Pedir ayuda no significa que estás solo. Significa que eres valiente. Si tienes miedo, dile a alguien. Sigue diciéndoles hasta que alguien escuche. Porque hay gente buena en todas partes. Solo tienes que encontrarlos». El gimnasio estalló en aplausos. Los maestros lloraron. Los padres vitorearon. Y en la parte de atrás, 20 motociclistas rudos se limpiaron las lágrimas de sus rostros, porque sabían que las batallas más importantes no se pelean con puños o armas, sino con coraje y compasión. Y todo, cada onda, comenzó porque una niña pequeña se negó a permanecer en silencio. Si el coraje de Emma te inspiró, dale al botón de suscribir, porque hay miles de historias como esta, historias de gente común haciendo cosas extraordinarias. Comenta, defiendo proteger a los niños, si crees que ningún niño debería enfrentar sus miedos solo. Tu voz importa. Tu participación le dice a YouTube que estas historias merecen ser escuchadas. Comparte este video con alguien que necesite recordar que existen héroes. No siempre usan capas. A veces usan cuero. Gracias por ver. Gracias por importarte. Y recuerda, el coraje no es la ausencia de miedo. Es pedir ayuda cuando la necesitas.